Muy buenas noches a todos. Estamos comenzando el evento de homenaje al rabino Jonathan Sachs, Zichrono Libraja. Para comenzar el evento, voy a dar la palabra a mi amigo Dani Betech de la comunidad Maguen David, que dirigirá unas palabras de inicio del evento. Adelante, Dani, por favor. Emilio, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial donde despedimos un grande de la historia del judaísmo. Primero que nada, quiero agradecer a nuestros invitados, panelistas. Tenemos un panel muy importante la noche de hoy. Tenemos al rabino Shlomo Tawil, rabino principal de la comunidad Maguen David. Muchas gracias por acompañarnos. Rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad Monte Sinaí. Rab Tobal, muchas gracias por acompañarnos. Rabino Moisés Chicurel, rabino principal de la comunidad sefaradí. Rabino Moshe, muchas gracias por acompañarnos. Rabino Shai Freudlich, rabino principal de la Keile. Rab, muchas gracias por acompañarnos. Rabino Elisha Kaufman, rabino del Centro de Estudios Midrash Horadat. Rab Elisha, muchas gracias por acompañarnos. Y pues como moderador del evento, a mi gran amigo Emilio Penjos, un cercano a Rav Sachs y un gran amigo mío. Primero que nada les quiero pedir, me quiero permitir leer unas pequeñas palabras en nombre de tanto mía como la comunidad y los que organizaron este evento. Voy a leer unas pequeñas palabras en honor a Rav Jonathan Sachs, que sea todo esto Lilun Nishmat de Yaakov Tzvi Ben David Aryeh, conocido como Rav Jonathan Sachs. Hay gente que su grandeza se destaca por su inteligencia, otros por su bondad, algunos por su sencillez o su carisma, a veces por sus obras, pero en los mejores casos, por su impacto positivo a la humanidad. Hoy estamos haciendo homenaje a un gran hombre que se destacó por estas y más cualidades juntas. A un hombre que nos enseñó con elocuencia y sencillez que el odio no puede ser en nombre de la religión, que la dignidad del ser humano está en entender nuestras diferencias, que la religión y la ciencia son socios en el proyecto de Dios si lo que buscamos en ellas es el sentido de la vida, que la moral puede restaurar la separación que vivimos las nuevas generaciones. Conviviendo con él, aprendimos que ser grande no solo se trata del conocimiento, sino de la calidad humana, que puedes ganar un Templeton Prize, 16 honoris causa, puedes ser autor de más de 25 libros y aún así, tu esencia resalta cuando en cada conferencia, en cada plática o cada vez que dices palabras de agradecimiento, pones por delante con una sonrisa el nombre de tu esposa. Resalta cuando saludas al grande y al chico con el mismo entusiasmo. O cuando tu humildad y sencillez te hacen brillar. Se apagó su vela, pero encendió muchas otras que van a iluminar al mundo. Se fue un gran líder, un creador de líderes. Quizás uno de los pocos que tenía la capacidad de curar un mundo fracturado. Los que aprendimos de él estaremos eternamente agradecidos, pero al final lo que nos queda es, en su honor, celebrar la vida. Muchas gracias y le quiero pedir a Emilio si nos puede ayudar a pasar un video que hicimos en memoria para este homenaje a Rav Jonathan Sachs. Por favor, Emilio, gracias. Mucho gusto. Casi me puedo imaginar la conversación en la entrada del cielo, en donde Dios le da la bienvenida a uno de sus más grandes defensores del último siglo. Volteando a él, le dice: Querido Jonathan, gracias. Gracias por hacerle frente al reto que puse para ti. Me defendiste ante incrédulos que negaban mi existencia. Retaste a científicos que creían solamente en materia, esencia y comprobación científica. Luchaste contra los relativistas, quienes ridiculizan la verdad y demeritan su valor. Me regresaste mi lugar en el escenario de la historia humana. Hiciste de la religión, de todas las religiones, hablarle de nuevo al corazón y a la mente del hombre moderno. Renovaste mi palabra que estaba aparentando ser aburrida, arcaica y confusa, transformándola una vez más en Torat Haim, una viva y vibrante Torá cuya belleza demanda asombro y reverencia. Cuando muchos escribían mi epitafio, tú componías mi biografía. Tú dignificaste la religión con tu ética de la responsabilidad y la compasión. Acercaste a mis hijos que habían perdido la fe, no solamente en mí y en la religión,
sino también en la humanidad y en el mundo. Regresaste a la humanidad el más grande regalo que le di, creer en algo más grande que ellos mismos. Le recordaste a mis criaturas que fueron creadas a mi imagen y semejanza, con sabiduría e intelecto, conocimiento y creatividad, elevándolos sobre animales y naturaleza, pero de igual manera les enseñaste a tratarlos con dignidad y cuidado. Le recordaste al mundo de uno de los primeros mensajes que les otorgué, que ser hombre es nombrar al otro, otorgándole dignidad y majestuosidad, celebrando sus diferencias en vez de apuntar a la homogeneidad. Regresaste al léxico moderno una palabra que había sido abandonada, si no es que despreciada: responsabilidad. Soy yo, querido Jonathan, quien está en deuda contigo. Tú tomaste el reto que puso a la humanidad, voltear hacia afuera para reconocer al otro. Saber que la redención llega a través del nosotros y no del yo. Usaste el regalo que te otorgué, una vida intensa, extraordinario intelecto y una habilidad oratoria convincente para elevar mi lugar en el mundo, regresarle a mis criaturas la fe, no solamente en mí, sino también en ellos mismos, en sus habilidades y sus elecciones. Al igual que mi hijo Abraham, te sentaste ante príncipes y reyes, con el parlamento inglés, y fuiste reconocido como uno. Luchaste contra la indiferencia, perjuicio y odio hacia el prójimo, hablando con la verdad hacia el poder. Un príncipe dentro de las naciones. Luchaste también contra los reyes de la época, filósofos, científicos y pensadores, pero ninguna sola vez hablaste con desprecio ni faltas de respeto. Peleaste ante la injusticia donde la encontraste. Elevaste la ignorancia con sabiduría y regresaste el amor y respeto por el monoteísmo y la religión en general. Tus alumnos, desde los más letrados hasta el más simple, lloran tu pérdida, pues tú despertaste en ellos una nueva esperanza, inspiración, amor por la tradición y la renovación de una sabiduría ancestral. Cuando dejé de enviar profetas al mundo, mis palabras pasaron a ser comunicadas a través de los sabios. Fue por medio de la sabiduría, compasión, creatividad y contemplación filosófica de los hombres comunes que mis enseñanzas fueron inmortalizadas. Tú, Jonathan, fuiste un príncipe, un sabio y un padre. Es verdad, aún te quedaba mucho por dar al mundo, muchos mensajes que impartir y te tomé muy pronto. Ahora está en las manos de los vivos perpetuar esos mensajes y enseñanzas para continuar con el camino que fundaste y que así continúen recibiéndome en sus corazones y almas. Que escuchen mi palabra, mi Torá, una vez más y transformar mi sabiduría y mis leyes en una viva y vibrante enseñanza. Esperemos que estén a la altura del reto. Y en cuanto a ti, querido Jonathan, bienvenido seas al lugar donde al fin descansarás en paz. Muchas gracias, Emilio. Para la siguiente parte, solo quiero comentar que en una ocasión, en el 2013, le pidieron a Gordon Brown, el ex primer ministro de Inglaterra, que dijera unas palabras muy resumidas en honor a Rav Jonathan Sacks. Y él dijo: es imposible resumir cuando quieres hablar del mayor filósofo de nuestra época, del mejor escritor, de uno de los intelectuales más importantes de la historia, pero más difícil cuando él es la persona que más está adelantada a las problemáticas del futuro. Para esta siguiente parte, sabemos que no vamos a abarcar lo que deberíamos de hablar de Rav Sacks, pero le quiero pedir a Emilio que nos acompañe, que tome el micrófono y que maneje, que podamos acercarnos lo más posible y nos quedemos todos con el mejor mensaje y lo más cerca de nuestros corazones, y que nos llevemos lo mejor de que se pueda esta noche. Gracias, Emilio. Dani, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados Jajamim. Qué honor tenerlos a todos ustedes y tener el honor de poder moderar esta plática de una de las grandes personas de nuestros tiempos. Yo quisiera pedir a cada uno de ustedes que comenzáramos con un breve mensaje a manera de sped del rabino Jonathan Sacks. Quiero pedir al Rabba Rashi de la comunidad sefaradí, Rabino Moisés Chicurel, que nos ayude con la primera experiencia platicándonos un poco acerca de lo que fue en su convivencia que tuvo en la visita que tuvo cuando vino a México. Adelante, Ham Chicurel.
Muchísimas gracias, Emilio. Saludo a todos los rabinos panelistas que nos acompañan esta noche. Me honro en poder compartir esta noche un momento con los principales rabinos de la comunidad de México y recordando a un ser humano increíble. Bien lo dices, Emilio, bien lo dices. Esa tarde me impactó para toda la vida, porque aunque yo conocía al autor, aunque yo conocía al escritor, aunque conocía al filósofo, sus ideas y sus pensamientos, algunos de ellos que realmente me ayudaron a encontrar la paz en una tempestad de pensamiento y una generación que tanto necesitaba esa voz, pero esa tarde comparto a todos los que estamos en este momento, me cambió la vida. ¿Por qué? Agradezco infinitamente la impuntualidad mexicana cuando lo citamos en la comunidad sefaradí a una comida y él llegó puntual como Lord inglés a la hora citada y la gente que estaba invitada tardó una media hora o 40 minutos en llegar y lo tuve para mí, para mi esposa. Yo creo que lo que en verdad vamos a extrañar más es la cercanía humana que él tenía con nosotros, su calidad humana, su calidad como una persona que integra la filosofía, integra el pensamiento y lo lleva a la práctica de la manera más grandiosa posible, que es la sencillez, la verdadera sencillez. Ahí donde encuentras Torah, ahí encuentras grandeza. Y ahí donde encuentras la verdadera grandeza, encuentras la humildad de un ser humano que en verdad estaba conectado con toda esa filosofía, pero no a nivel intelectual, sino a nivel práctico. Eso es lo que más lloro hoy. Lloro esa gran pérdida de ese ser humano que ya no tenemos, pero que tanto nos dejó. Gracias, Rab Chikurel. Le pido al Rab Elisha Kaufman que nos ayude un poco diciéndonos qué fue lo que perdimos los judíos o lo que perdió el mundo con la muerte de Rab Sachs. Adelante, Rab Elisha. Su cámara está apagada, Rab Elisha. Creo que tenemos aquí, ¿sí, Rab Elisha? Aquí estoy. Adelante. Sí, ya se me ve, se me oye bien. Se oye bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este homenaje a Rav Jonathan Sachs. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Y respecto a la pregunta de qué perdimos los judíos, qué perdimos el mundo con el fallecimiento de Rav Sachs, me parece que vale la pena resaltar, recalcar dos ideas. La primera de ellas es, ¿qué es lo que perdió el mundo? Creo que perdió al mejor portavoz no oficial del judaísmo ortodoxo. Sabemos que en el judaísmo ortodoxo no hay una estructura eclesiástica que pueda nombrar, designar a alguien como su portavoz oficial. Es un puesto que se gana. Y el portavoz es aquel que, por definición, habla hacia el mundo de afuera. Y tanto aquellos judíos que no pertenecen a la ortodoxia, como sobre todo la humanidad, el resto de la humanidad, que no son judíos, sí pudieron ver en el rabino Jonathan Sachs a alguien que pudiera explicarles de una manera bastante inteligente, inteligible, de una manera y además muy interesante y culta, de cuáles son los principios que el judaísmo ortodoxo tiene y que sí pueden ayudar a los problemas de la humanidad. El pueblo judío, además, me parece que perdió a alguien que mostró que el judaísmo no debe estar peleado con la sociedad contemporánea, sino que al revés, el judaísmo ortodoxo puede y debe iluminar a la sociedad y al resto de la humanidad. Me parece que esos son los dos aspectos centrales que todos, ya sea como judíos o como seres humanos, perdimos con su fallecimiento. Gracias, Rab Elisha. Le quisiera preguntar a Ham Abraham Tobal, Rab Arashi de la comunidad Monte Sinaí, los que nos quedamos huérfanos con la pérdida de Rab Sachs, ¿qué es lo que le lloramos, Rab? Le tiene apagado su micrófono, Rab Tobal. Buenas noches a todos los oyentes, un caluroso saludo.
reconocimiento a Emilio y Dani Betech, todos los que organizaron este importante evento, y a mis compañeros, colegas Rabbanim. Bueno, hay en la Torá una frase, en la Parashat Beit Hanan, una misión que Dios nos pide a todo el pueblo de Israel, que dice lo siguiente: Ushmartem va'asitem, cuidarán los preceptos, y resalta, Ki chochmatchem ubinatchem le'anei ha'amim. Nuestra Torá y nuestros valores tiene que ser nuestra inteligencia y entendimiento a los ojos de todas las naciones, asher yishme'un et kol hachukim ha'ele, que van a oír estos preceptos, ve'ameru rak am chacham ve'navon al-goy hagadol hazeh. Solamente un pueblo inteligente, entendedor, es esta gran nación. Dice, ¿qué otra nación tiene leyes tan justas como las que les estoy indicando? Este precepto y esta misión no es nada sencillo de llevarlo a cabo y de lograr ese resultado. Yo considero concretamente, respondiendo a tu pregunta, Emilio, que perdimos, a mi modo de ver, yo creo que teníamos un embajador, una persona en el mundo que estaba cumpliendo esta misión, dando esa imagen y demostrando ante todo el mundo que todos se expresen. ¿Qué otros preceptos tan valiosos, qué otro pueblo tan inteligente que tienen valores tan importantes? Cuando uno transmite con esa sabiduría, armonía, capacidad de hacer ver la belleza de la Torá ante el mundo, para mí es el máximo Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios y cumplir este precepto. Yo no sé, yo creo que hoy nos quedamos como una generación huérfana de que, a ver, mi Tente Murató, ¿quién va a llenar ese vacío de cumplir esa misión tan importante de demostrar tolerancia, respeto, paz, armonía, amor, que transmite justamente nuestra Torá ante los ojos del mundo y cumpliendo ese precepto? Yo creo que es una de las pérdidas más grandes que tuvimos. Gracias, Rab Tobal. Buenas noches. Mi querido Rabino Shai, Rabba Rashi de la Keilah Ashkenazi, tuvo la oportunidad de convivir muy íntimamente con él, porque todo Shabbat en su visita estuvo usted con él. Y yo le pregunto, ¿quién fue para usted Rab Sachs? Hay pocas palabras para poder contestar, pero con el permiso de todos que hablaron antes y van a hablar después, y ustedes, Rab Sachs, yo lo empecé a saber del nombre en el año 97, creo. Estaba estudiando en Colel y de repente llegó un artículo del Rabino Sachs. Y en este artículo, Rabino Sachs retó a todo, prácticamente a todo mi mundo de filosofía religiosa. Dijo en este artículo, entre otros, que durante mucho tiempo estábamos esperando distintos corrientes en Am Israel, que cada corriente se va a eliminar, que cada corriente se va a terminar. Y a raíz de eso basamos nuestras filosofías de vida. Los sionistas pensaron que los antisionistas van a terminar. Los que estaban de religión pensaron que los otros van a terminar. Que todo, cada uno va a ganar, eliminar al otro. Pero el resultado, dijo él, es que no. ¿Y ahora qué hacemos? Puso ahí en el artículo. Y obviamente en su camino es largo, no voy a entrar. Pero cuando dijo eso, de repente me di cuenta, y estoy hablando en 97, es el año después de año y medio después del asesinato de Rabin, vivo en Israel, en la ciudad extensa, y estás pensando y de repente viene una idea y te dice, despiértate, no va a terminar con uno u otro. Hay que empezar a poner puente, hay que empezar a dialogar, escuchar, vivir, ver que sí, que no, cómo. Y de repente eso es una idea que yo lo tengo desde este momento conmigo y me está marcando. Si quiero tratar de decir en pocas frases qué fue Rabino Sachs para mí, tal vez lo voy a decir así. Era norte de ética y moral. Era guía de renovación en pensar.
y era una persona tan sencilla y humana que se podía identificar a pesar de la grandeza que tuvo, a pesar de pensar, él es tan elevado en su forma, en su geniosidad, en sus ideas, lo podías sentir y lo podías vivir con él. Lo vivimos aquí en Shabbat cuando en la manera que se trató con los niños, ustedes lo mencionaron perfectamente en el vídeo, cuando vivió con los niños que estaban llegando y saludaba a los niños como al presidente, de la misma manera. Cuando fue a la escuela, me acuerdo la escuela Yavne, y hablaba ahí con los niños, y no le molestaba las preguntas, pero lo más magnífico, logró concentrar a todos con su palabra. Entonces no hay dudas que Rav Jonathan Sacks era y es un iluminador en este mundo para todos nosotros. Y ahora tenemos todos que seguir estudiar, porque oímos mucho, pero de verdad muy poco. Está tan profundo sus mensajes, sus clases, sus libros, que nos duele tanto, pero era un grande para todos nosotros. Muchas gracias, Rav Shai. Y cerrando este primer bloque de Spedim, quiero pedirle a Rabba Rashid de la Keilah Magen David, Rab Shelomot Awil. Le pregunto, Rab, ¿cómo marcó Rav Sacks la vida de los judíos de la diáspora y particularmente de usted? Su micrófono, Rab, está apagado. Perdón. Adelante. Gracias, Emilio, gracias, Dani, gracias a los hajamim que me antecedieron y a todo lo que se va a hablar hoy, y principalmente gracias a todos los participantes, los que están ahorita queriendo estar juntos con nosotros para hacer este homenaje a un personaje muy importante dentro del judaísmo y dentro del mundo, dentro del universo. Rav Sacks, les voy a decir la verdad, yo solamente me encontré con él una vez, y me impactó de una manera impresionante. Yo creo que hay gente que pensaba que solamente Rav Sacks, vamos a decir, tenía esa parte de política o de acercarse a la reina o el Lord y todo eso. Claro, eso es muy importante. Pero increíblemente me di cuenta de una cosa. El Rav Sacks, yo me acerqué a él, lo saludé, estábamos a solas, y ¿qué me preguntó? Me empezó a preguntar algo de Din Torah. O sea, el Rav Sacks sabía hablar con cada uno lo que necesitaba, y por eso, Motzi Yakar Mizolel, que Piti, por eso él hizo hacer teshuvá a muchísima gente, porque él le hablaba de su idioma. No le puedo hablar yo a un joven universitario un idioma elevado de Torá, tengo que empezar con él más abajo. Y tampoco le puedo hablar a un rabino un idioma bajo, tengo que hablar con él alto. Él sabía qué hablar con cada uno. Y de esa manera los hacía regresar. Yo me di cuenta, me impacté con él, pero no solamente eso, hablé con todos los rabinos de Israel, cuando hablé con Rav Lau, cuando hablé con Rav Isaac Yosef, cuando hablé con Rav Amar, etc. Todos lo veneraban y todos sabían lo que era. Él fue Rab Rashi de Gran Bretaña. Para ser Rab Rashi de Gran Bretaña, tiene que saber muchísimo. Y él sabía la Torá, él la estudiaba y la practicaba. De esa manera, él supo atraer a las masas y supo hacer Kiddush Hashem, como dijo el Ham Tobal. Kiddush Hashem significa elevar el nombre de Dios, santificarlo. Entonces la gente decía, Rav Sacks, este Lord, este es judío, qué impresionante. Les voy a decir una cosa para acabar. El mundo se divide en personas que son proactivas y personas que son reactivas. El 98% del mundo es reactivo. Hay 2% que son proactivos. ¿Qué significa? El 98% del mundo hace lo que le dicen. No sabe tener iniciativa. Así es, la naturaleza.
o no quieren tener iniciativa, o temen tener iniciativa. El Rav Sachs era súper proactivo. Él tenía ideas cada vez para hacer un libro más, una cosa más, algo más. ¿Quién le pedía? Él se podía quedar en su casa. Eso hizo que la juventud se acerque a la Torá. Y eso es innegable y es algo que todo el mundo lo sabe. Habrán polémicas, habrán cosas sobre otros temas, pero eso, el Rav Sachs representó a la Torá y representó al judaísmo y representó a Hashem Yitbaraj, porque de esa manera acercó gente y por eso era una persona tan importante. Fíjense ustedes los medios de comunicación de Israel, todos como hablan de lo que fue el Rav Sachs mundialmente en todos los medios. De verdad, es una pérdida y a mí personalmente me impactó y creo que a cada uno de ustedes que una vez lo oyeron hablando con él, también se quedaron impactados. Que su escuela siga adelante y que tengamos más rabinos como estos, más seres humanos como estos. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Rav Tawil. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a tener una serie de temas con los que vamos a estar platicando. Les pido a todos su participación y quiero empezar con el rabino Moisés Chicurel. Tenemos este momento donde le tocó Rav estar con su esposa y vivir en unos momentos cerca de él. Y hay algo impresionante para mí de Rav Sachs, para mí es apasionante en esto. No vi ni una vez en ninguna de sus grandes conferencias que olvidara mencionar la palabra de Lane y mencionarla como she's a sunshine. Yo no he visto muchos hombres que se refieran a su mujer de esa manera y decía algo interesantísimo en su plática de TED Talk, que si la pudieron ver, se las recomiendo. Decía, la gente que no es como nosotros es la que nos hace crecer. Sobre la pareja, sobre esta parte del matrimonio, ¿cuál es su aprendizaje de Rav Sachs? Gracias, Emilio. Siguiendo lo que te decía hace un momento, lo que compartíamos hace un momento, estamos hablando de alguien que logró integrar las enseñanzas de la Torá en su vida y transmitirlas de manera directa, personal. Y en esa plática que tuvimos, yo estaba haciéndole varias preguntas acerca de asuntos comunitarios, acerca de asuntos de pensamiento, y recordaré toda mi vida una frase que me dijo, de que uno tiene que pensar realmente, antes de hablar, antes de decir, antes de actuar, tienes que pensar en el otro, tienes que pensar en tu comunidad, tienes que pensar en las repercusiones de cada cosa que vas a decir, de cada cosa que vas a hacer. Y en congruencia absoluta con esa forma de pensar, pues antes que nada pensaba en la persona más importante para él, que era su esposa, y nunca la olvidaba. Porque realmente esa integración de la cual estamos hablando, que a mí me parece es el hilo conductor en toda la filosofía de Rav Jonathan Sachs, es la integración de esas ideas en una vida práctica. Entonces, cuando hablamos acerca de mitzvot o de Torah o de las ideas más profundas del judaísmo, pero estamos desconectados de ellas en el día a día, en la realidad, entonces hay algo que no está funcionando. Eso que mencionas, Emilio, el hecho de poder tener esa conexión real y profunda con el ser más cercano a él, a quien además le enviamos todo nuestro consuelo y desde lo más profundo de nuestro corazón deseamos que encuentre pues en su familia, en su maravillosa familia, la energía para poder salir adelante. Esa es la congruencia del hombre del que estamos hablando, porque el Sefer Torah, las ideas no están para quedarse en el ejal. Las ideas no están para quedarse en los libros ni para plasmarse en los libros. Yo imagino el tiempo que compartí con Rav Jonathan Sachs como pensar en qué tal si me hubiera tocado estar en una mesa con uno de los grandes pensadores de la antigüedad, con el Ramban, con el Rambam, cómo se hubieran comportado en su vida, cómo se hubieran comportado en su día a día. Eso es lo importante de la Torah. Para eso tenemos la Torah, para que existan estas personas que logran integrar las ideas con la práctica. Y nada mejor que demostrar la tan profunda relación y vinculación que tenía con su esposa. Muchísimas gracias y ojalá nosotros podamos aprender esto también. Muchas gracias. Rav Shai, dos cosas que me parecen impresionantes de él, que aparte lo vimos
con nuestros propios ojos ese Shabbat, me acuerdo muy bien. Número 1, la simpatía, lo agradable, la cercanía de las personas. Número 2, la elocuencia y las frases perfectas en cada uno de los speech que daba. ¿Qué tipo de aprendizajes tenemos que tener todas las personas que estamos comunicando para llevar el mensaje de la Torah? Veo que parte de su genio era tratar de hablar correctamente. Hay una plática que dio en otra ocasión y habló sobre el cambio que hicieron en Inglaterra de la educación judía. Cuando él entró como Chief Rabbi en Inglaterra, solamente mencionó 20% iban a escuelas judías. Y después de X años llegó a 70%. Mencionó esto, me acuerdo también en su visita aquí, en uno de las pláticas. Pero parte del cambio que hizo era, así dijo, teníamos que pensar de nuevo sobre la pregunta de para qué la gente van a querer seguir ser judíos. ¿Por qué quisieron ser judíos? Decía él, por 100 años era obvio. Teníamos el delegado del pueblo elegido. Teníamos la idea, Hashem nos escogió para. Pero dijo, esta idea, hoy por hoy, imposible transmitirlo de esta manera. En mundo que hay contra racismo, igualdad, democracia, etc., no se puede hablar sobre esto. Y dijo, de ahí nace la idea. Y empezó a renovar el concepto diferente, y diferencia es fuerza. Y dijo, Am Israel está regalando al mundo el concepto de la idea que diferencia enriqueza. Y por eso debemos que ser diferentes. O en otras palabras, logró poner las frases de tal manera que transmite todo el cambio. Otro ejemplo, cuando habló y expresó sobre lo que es lo más importante en el mundo judío alrededor de su libro Not in the Name of God, no en el nombre de Dios. En una de sus entrevistas se expresó y dijo algo tan sencillo. Dijo, ¿saben por qué estoy tan orgulloso ser judío? Por dos cosas. Y no hay novedad en lo que dijo, pero lo dijo como dijo, es así. Uno, porque HaKadosh Baruj Hu, el judaísmo creó a todo el mundo. Y dos, porque nuestra religión es solo para nosotros. No hay novedad, pero uno que escucha todo. Hay unión en el mundo, pero diferencia por sí. Somos diferentes, respetamos diferencia. Con la diferencia no es racismo. O podemos decir, y a raíz de sus palabras, podemos decir, somos el pueblo elegido, pero no necesariamente el pueblo preferido. Y se puede seguir su camino en saber expresar en idioma moderno. Si quieren, nos regaló esta idea. Traducen en idioma moderno de lo que existen y vamos a dejar de obligar a la gente a escuchar el idioma vieja porque no funciona. Venir y decir este concepto de tal manera no lo puedo transmitir al mundo, es una novedad. Y encontrar como sí, porque muchos que hacen, borran la idea. Rav Sachs nunca borró ninguna idea. Al contrario, fue fortaleciendo las ideas de la Torah, solamente lo tradujo en el mundo moderno por el idioma que la gente puede escuchar. Eso lo vivíamos aquí y creo que es un gran regalo que nos dio. Gracias, Rav Shai. Rav Toval, hay una de sus cualidades muy interesantes que fue ser político, fue ser no confrontativo y fue una voz muy importante que habló en foros públicos defendiendo el judaísmo y atacando el antisionismo y el antisemitismo. A usted le ha tocado foros también públicos y por eso me refiero a usted respecto a estas características. ¿Qué nos aportó Rav Sachs en ese sentido? Bueno, yo justamente una de las impresiones más importantes que tuve cuando lo conocí, estando en México, que fue también la primera vez, fue la sensibilidad que él tenía hacia
los sentimientos y la visión de los demás. Él podía hablar, como antes lo mencionó también Hamtawil, él podía hablar con un foro o con otro, judíos, gentiles, de cualquier índole, con una capacidad, inteligencia y sensibilidad a los sentimientos, porque se está poniendo en el lugar del otro. Muchas veces no hacemos eso, que si podemos hablar en un idioma que conocemos, pero ese idioma no lo entienden todos, y hay que saber eso. Para que llegue un mensaje, hay que ponerse en el lugar del otro y hablarlo desde esa mentalidad. Yo creo que, como fue reconocido en Inglaterra, incluso por el primer ministro, acaba de expresar también el actual y el ex primer ministro acerca de él, como un personaje, pero admirado en todos los medios, en todas las religiones, por esa gran capacidad. Eso va más allá de un político. Les voy a decir por qué. Porque un político astuto lo puede hacer eso, que esa es la política, pero él lo hacía de forma sincera, auténtica. Siempre veía las cosas positivas del otro y hacerlo sentir. Y eso no lo hace cualquiera. Es decir, ser político y hablar lo que el otro quiere oír, eso cualquiera. Pero como yo lo percibí, me acuerdo en una comida con él, el sentimiento auténtico y sensibilidad de ver de cada uno su necesidad, sus sentimientos, y saber llegarle, eso. Y eso lo hizo con los jóvenes en universidades, jóvenes judíos, no judíos, que les transmitió valores, pero ahí se aplicó literalmente lo que está escrito, de Barima Yotzim min halev, nichnasin el halev. Lo que sale del corazón, entra al corazón, y eso se percibe, ahí no hay engaño. Uno siente cuando el otro habla auténticamente y sale del corazón, con amor, con cariño, y así se recibió. Por eso fue un gran éxito en todos los foros, por eso recibió el título de Lord, y por eso en universidades, tanto en Inglaterra como en Europa en general, era súper respetado por esa calidad y sensibilidad que él tenía. Esa fue mi impresión de lo que yo lo alcancé a oír. Gracias, Rab. Rab Tawil, yo creo que no hay coincidencias en los momentos en los que se va una persona como Rab Sachs. Estamos en la Perashá de Hayezara y hay una frase impresionante que yo creo que ya sabe para dónde voy. Dice, Nesi Elohim ata betojenu, príncipe de Dios eres entre nosotros. Él fue un príncipe literal, digo, el título inclusive de Lord estuvo, yo les cuento una experiencia que nos contó estando en Corto. En el cumpleaños de la reina había muy pocos invitados muy cercanos, invitaban a no más de 20 personas que se quedaban, y uno de ellos era Rab Jonathan Sachs. Dos preguntas respecto a esto. Tener una posición en este sentido como príncipe, llamarlo. La segunda, ser luz de las naciones desde la individualidad, desde donde tú puedes expresar. ¿Qué le deja esta parte de Rab Sachs a usted? La verdad que es algo increíble, insólito en estos tiempos, donde un yehudí, y especialmente ortodoxo, y especialmente un genio en la Torá, y especialmente una persona acercada literalmente a todo el judaísmo, porque él hacía todo lo posible para estar cerca de todo. Y a lo mejor a veces Dios le da a una persona esos elementos como para poder acercarse a todas las personas, ese carisma y todo eso, pero hay que saber utilizarlo. Entonces, él sí era un representante virtual, un representante verdadero del judaísmo, porque no todos nos podemos acercar a explicar y a contar y a mostrar la belleza de lo que es a veces la Torá o lo que es las leyes, o lo que es el judaísmo. Al contrario, a veces, como me dicen en los medios de comunicación o en films, en películas, en todas esas cosas, a veces la imagen judía queda mal parada. Y él nos dejaba bien parados.
Y era la verdad, no es que inventaba algo, como dijo Ham Tobal. Él mostraba lo que es realmente los principios que tenemos que tener. Y él sí era Nesim Elohim. Él era un príncipe de Hashem, porque elevaba el nombre de Hashem. La gente decía, fíjate, este señor que está en el camino, que él es ortodoxo, que él cumple la mitzvot, que se pone tefilín todos los días, porque hay algunos que dicen, ya, hoy en día ya no hay que hacer todas esas cosas, ya somos atrasados mentales, etc. No, el Lord, el sabio, el genio, el brillante, le mostró al mundo que se puede ser Yehudí, cumplir las mitzvot y representar a Hashem, representar a Elohim, representar al judaísmo. Eso fue lo que hizo el Rav Zaks, que no lo encontramos en muchas personas. Él fue un fiel representante y sí es un Nesi Elohim, como lo dice la Perashá. Emilio. Gracias, Rab. Muchas gracias. Rab Elisha, usted es una persona muy cercana a temas como filosofía, como literatura, y hay temas muy difíciles de entrar. Inclusive hay temas que son hasta dogmáticos, en el sentido de si en el judaísmo podemos o no podemos abordarlos. Y yo creo que conociendo a Rav Zaks y sus escritos, hay una cantidad importante de temas de mucha profundidad, ciencia, economía, historia, derecho y muchísimo de psicología y de filosofía. Un autor con todo este contexto. ¿Qué nos va a hacer falta para tener a alguien así? ¿O qué debemos de hacer? Si podemos prender su micrófono, Rab Elisha. Listo. Es difícil responder la pregunta de qué nos hace falta para tener a alguien así. Me parece que justamente una de sus ideas centrales es que cada uno puede aportar algo especial desde su propia particularidad, desde su propia individualidad. Alguien puede aportar al resto de la sociedad y al resto del mundo. Sí me gustaría, de todas maneras, justamente a partir de lo que dices, de mencionar algunas ideas en las cuales me parece que él se especializó. A pesar de que él decía que era un especialista en generalizaciones, me parece que fue también bastante específico y bastante preciso en algunos conceptos. En primer lugar, pues vale la pena enfatizar que se requiere de mucho valor para hablar públicamente de conceptos como responsabilidad, virtud, moralidad, Dios. Se requiere valor para hablar de ellos en público y también se requiere de gran capacidad para que te escuchen. No todos los que hablan merecen ser escuchados. Por otro lado, también es importante que él enfatizó que los líderes religiosos, por lo menos aquellos que posean claridad, deben, y también la religión, debe asumir un rol público, especialmente cuando impera la incertidumbre moral en la sociedad, cuando el antisemitismo es un peligro en constante acecho, cuando la secularización está conquistando nuestras mejores mentes, cuando la asimilación le está ganando a nuestros esfuerzos de reafirmación de la identidad judía. En estas situaciones, que son las que indudablemente vivimos ahora, la religión y los líderes religiosos debemos tomar un rol público. Esta idea ya de por sí ya está en contra de la actitud colectiva de muchas comunidades donde preferimos reservarnos nuestros comentarios sobre cómo debe manejarse la sociedad en general y reservarnos nuestros comentarios solamente dentro de nosotros mismos y dentro de los límites comunitarios. Jonathan Sacks no hizo eso. No sé si eso le provocó algunas reacciones y oposición dentro de su comunidad en Gran Bretaña, pero de todas maneras decidió dar el paso y lo hizo con mucho valor, inteligencia y eventualmente se ganó el respeto también de su propia comunidad, a pesar de hacer algo que normalmente no se hace en las comunidades judías de la diáspora. Por el otro lado, también respecto al futuro del pueblo judío, pues él sí en muchas ocasiones nos
exhortó a abandonar, utilizando una frase de Freud, el narcisismo de las pequeñas diferencias, si es de que uno quiere tener un diálogo real con los otros judíos que no pertenecen a su propio partido, corriente religiosa, etc. También muchas ocasiones, en varios de sus libros, acerca de la obligación que uno tiene como individuo de resistir a los peligros que los tiranos o personas que limiten las libertades públicas, los individuos y especialmente los religiosos, pues uno debe tomar una parte activa en oponerse al totalitarismo, porque todo totalitarismo siempre ha sido, históricamente, siempre ha sido antisemita. Y por lo tanto el antisemitismo, la defensa de los judíos, pues es algo que no solamente los judíos deben hacer, sino que además todo ser humano con convicciones morales debería ser capaz de hacerlo. Gracias, Rob. Muchas gracias por su participación. Vamos a hablar un poquito referente al marco de los libros y yo quiero empezar por mi libro favorito, To Heal a Fractured World, Sanar un Mundo Fracturado. Y sobre este libro yo creo que el rabino Moisés Chicurel va a poder participarnos. Esa aportación que tuvo al mundo el Rav Sachs. Muchísimas gracias, Emilio. Yo veo en Rav Sachs a alguien que al mismo tiempo tiene la capacidad analítica de ubicar la realidad de su tiempo, de su propio ser, de la realidad que lo rodea, pero además también destaco mucho la valentía de proponer soluciones. Muchos de nosotros muchas veces pues nos defendemos o nos quedamos en el sencillo tema de decir, bueno, hay alguien o hay un grupo o hay una corriente que está mal o que está equivocada, y eso es la gran enfermedad del mundo, la gran enfermedad de nuestra actualidad. Hoy que gozamos de una de las expectativas de vida más grandes, que tenemos servicios de salud que nunca habíamos tenido, que podemos tener en nuestro alcance la capacidad de lograr cosas inimaginables. Nos estamos destruyendo por la división interna que tenemos, y él lo menciona en 2 de sus libros, en One People y también en To Heal a Fractured World. Realmente eso es lo que a mí me llama mucho la atención, de que tenemos grandes líderes, pero a veces hay palabras que están bajo la mesa. Hay como Torah escrita y Torah oral. Y es muy difícil la persona que puede llevar esa Torah oral a lo escrito y realmente dejar un legado. Generaciones por venir van a ver a Rav Jonathan Sachs como el que levantó la bandera de Am Israel en un momento que tanto se necesitaba. Y como reflexión para mí mismo y para los demás, yo quisiera que este legado, que quien estudie un poco su vida se dará cuenta cómo durante décadas dedicó su alma y su corazón a tratar de unificar tanto al pueblo de Israel como al resto de las naciones y enseñarnos cómo el pueblo de Israel es un agente unificador entre las naciones, y ese es parte específico de nuestro rol como Am Israel en el mundo. Si nosotros tomáramos de todas sus enseñanzas, que son muchísimas, solamente esta, y la aplicáramos en nuestra vida con todo empeño, el mundo entero cambiaría a través de que el propio pueblo de Israel cambiase. Entonces tratemos de sanar, tratemos de proponer soluciones. Nos quedan claras cuáles son nuestras diferencias y nos quedan claras cuáles son nuestras discusiones, pero llegó la hora de que haya una generación que proponga soluciones con congruencia, con la misma congruencia que él llevaba a la realidad. Yo creo que esto es uno de los mensajes más profundos que dejó Rav Sachs en su vida, querido Emilio. Gracias, Rav Chicurel. Rav Tobal, hay una discusión importante entre los sabios de la Torá. Si una de las misbot más importantes es Betakebes Ejata Seba Boker, Betakebes Shenita Seben Arbaim. Un versículo sencillo que representa una cantidad de constancia impresionante. Rav Sachs escribía semanalmente, entregaba escritos cada Shabbat, grababa para enviar el WhatsApp, para enviar en el podcast, para enviar en todas sus redes sociales, una constancia impresionante. ¿Qué se necesita en la constancia judía para tener
una vida judía plena? No sé si entendí bien la pregunta. ¿Qué se necesita en la constancia judía para tener una vida plena en el ejercicio de nuestras mitzvot? Bueno, si entendí bien la pregunta, se requiere amor y convicción. Es decir, cuando uno hace las cosas con una convicción, con pasión, entonces eso lo lleva de forma natural a constancia. Cuando es un sentimiento, bueno, es mi obligación por algún temor, entonces lo hace cuando lo tiene que hacer de forma forzada. Cuando hay, que justamente es otra de las cosas que yo considero y valoro en lo que fue el Rav Sachs, que tenía, como lo mencioné también, ese amor por todo, por la humanidad, por Hashem, por la Torá, y lo transmitía como tal. Y eso me imagino que lleva a la persona a la constancia. Algo, cuando tú trabajas en algo que amas, no estás viendo el reloj. Nadie te está obligando, no es un peso porque tengo que ir a trabajar a ganar dinero porque no me queda de otra. Si amas y tienes pasión por lo que haces, vas a hacerlo constantemente, vas a entregarte, vas a dar lo mejor. Yo creo que esa es la clave, que es otra de las enseñanzas significativas que nos transmitió el Rav Sachs. Y tenemos que de verdad asimilar eso, porque a veces se siente un peso y ese es el error. Dios no necesita nada de nosotros, nos quiere y nos da los preceptos de la Torá para nuestro beneficio. Y así lo tenemos que ver como un privilegio, como lo orgulloso que él estaba de su judaísmo y así lo transmitía, que tenemos esa suerte de tener ese equilibrio en la Torá. Tenemos equilibrio. La Torá nos dice, disfruta de este mundo, la parte física y espiritual, ese equilibrio, cuando uno lo siente de esa manera, eso lo va a llevar a la constancia, porque constantemente tiene una motivación. La mañana, como dice Akebes, Baboker y Ben Arbaim, y en cada momento, y el querer dar más al pueblo de Israel, esas notas que él escribía en cada ocasión, porque sentía esa necesidad de aportar, de orientar, de guiar, por el amor a los demás, por el amor a su pueblo. Esa es la clave. Por eso la Torá se resume todos los preceptos de la Torá en Be'avtal erajá kamoja, amarás a tu prójimo a ti mismo, y Be'avtal Hashem lo queja, amarás a Hashem. Si surgimos de eso, nos va a llevar a todo lo demás. Gracias, Rab. Rab Shai, relación importante con el Estado de Israel. Era un ser que logró conciliar muchas diferencias que había respecto a la relación con el Estado de Israel. Me gustaría que hable de eso. Como todos saben, Rav Sachs no solamente trabajó en la diáspora, también tenía una voz, un voto, mucha influencia dentro de la sociedad israelí. Admiraba ciertos proyectos, o por lo menos es lo que escuchamos. Participó, o si quieren, el movimiento Amizrahi en Israel, lo consultaron con él y vieron en él un líder espiritual, un líder de guía, cómo hacer. Rav Sachs eligió su camino, también nos contó en esta visita y en otras ocasiones. Encontró su camino a través de un consejo del Rebbe de Lubavitch, para que les decía que en vez de invertir su esfuerzo en academia, que se mete ser rabino. Y con esta idea, también en la sociedad israelí logró de influir de todas maneras. Era la voz en contra del extremismo. Parte de sus frases, que es muy importante de recordar, es que trató de decir que nosotros acostumbramos vivir con todo lo que están muy similares a nosotros. Y por lo tanto, para encontrar nuestra parte especial, vamos al extremo. Eso fue su llamada de ir y comunicar, justamente a rodearnos lo que no están como nosotros, para poder tener moderación en la vida, para poder vivir y escuchar de todo. Perdón.
no pasa nada. Comenté en el principio el artículo que escribió sobre los corrientes en el Am Israel. Cuando Rav Sachs murió, se podía escuchar de todos lados de la sociedad israelí actual toda la pena que hubo. Un punto más que también es muy importante. Con todo su amor y defensa a Israel en específico, además que defensa en contra de la gente que hablan mal contra el pueblo judío, Rav Sachs también era alumno del Rav Rabinovich, que era Rosh Yeshivat Esder en Ma'ale Edomim, y lo mencionaba muchas veces en sus clases. Y a su nombre también hay una Yeshivat Esder. Yeshivat Esder quiere decir yeshiva que se estudian parte del tiempo y parte del tiempo entran e integran también como servicio militar. En el resto hay una yeshiva a su nombre, un Beit Midrash que lleva su nombre. Rav Sachs estaba ahí en la elaboración, etc. Por supuesto que por ser intelectual en la sociedad israelí, ayudó mucho en moderar en discusiones, en ideas, y como dijimos, para que no seamos, su llamada de no ser extremista es a raíz de poder escuchar y enseñar, escuchar los distintos voces. No siempre, como decía él, podemos no estar en acuerdo, podemos discutir, pero es obligación escuchar. Y creo que es un tema muy importante para todos nosotros. Aún al Rav Sachs mismo, no todos estaban de acuerdo con todas sus ideas, pero escuchar, eso es el tema, y él mismo se expresó de una manera sobre un asunto de su visita, que no escuchar es el peor. Escuches y ponte en contra, no hay problema, hablamos y estudiamos. Último punto, valoró mucho un proyecto, eso lo mencionó claramente aquí en la visita en Shabbat, un proyecto que están haciendo en estudio de la Biblia. Eso es algo en los últimos años nuevo, encabezado en la yeshiva de Har Etzion, la yeshiva que está en Gush Etzion, y él dijo que este proyecto que ellos hacen, de estudiar la Biblia diferente, tal vez aclaro eso, muchas veces acostumbramos a leer los textos de la misma manera, ya somos paradigmados en el texto, y de repente hay un proyecto que dice, vamos a tratar de estudiar el Tanaj diferente a lo que acostumbramos, en su idioma con Torah oral, o con otras opciones de entender el texto. Este proyecto están llevando rabinos como Rav Elhanan Samet, como Rav Yaakov Medad, Rav Lichtenstein y otros, y esto es lo que él dijo aquí, lo valoro mucho. Es uno de los lugares que llevan esta bandera adelante. Creo que en todo nos pide volver a estudiar, volver a escuchar la palabra de Hashem en el mundo y no dar por siempre lo que siempre escuchábamos. Gracias, Rav Shai. Ham Shalomot Awil. Hay una frase impresionante de Rav Sachs que dice, los buenos líderes crean seguidores, los grandes líderes crean más líderes. ¿Crean qué? Dígame, No escuché. ¿Crean? crean más líderes. Más líderes, perdón. Sí. En el tema del liderazgo judío, él aportó muchísimo para crear nuevos líderes. ¿Qué aprendizajes tenemos en temas de liderazgo de lo que usted pudo observar? Bueno, eso lo sabemos, por eso el Talmud dice, todo el que estudia al menat lelamed, todo el que estudia para estudiar, no llega a la meta. Hay que ser lilmod o lelamed. Significa, Rabbi Akiva hizo 24,000 alumnos, que esos 24,000 alumnos eran 24,000 líderes. Bueno, después fallecieron, entonces dejó él otros líderes como Rabbi Meir Balanés, como Rabbi Shimon, como otros muy importantes. Claro que la visión y la misión es que la persona cuando predica para que el otro también siga predicando, no solamente para que escuche, sino para que continúe la cadena, porque si no continúa la cadena, no tiene sentido, hay que continuar.
Hay estudiar la Torá, se estudia, se aprende, pero tiene que ser también con el sentido de líderes. Es como tú dijiste esa frase, la verdad no la conocía, de que, claro, el que es un líder tiene que preocuparse de formar otros líderes, de continuar. Y eso lo vemos en toda la historia judía. Eso lo vemos en todos los aspectos. No solamente en la Torá, en todas las cosas. La persona tiene que crear seguidores, como tú dices, pero esos seguidores son líderes, no solamente seguidores, porque seguidores es importante, pero no es lo principal, porque ahí termina la persona. Yo tengo seguidores, se acabó, la persona se fue del mundo y no hay quien continúe. El Rav Sacks tiene y creó líderes, y esos líderes continúan su camino. Y como dijo el Rav Froelich, hay diferentes alumnos, diferentes líderes. Algunos lo toman por un lado, otros lo toman por el otro. Lo principal es entender bien lo que él dice, porque como dijo Rav Froelich, a mí me lo dijo también, me dijo, ¿qué hago si la gente a veces no me entiende? Y entienden al revés de lo que yo digo. Eso me lo dijo a mí también. O sea, que primero escucha, primero pregunta, primero aprende, y luego, como dice el Talmud, estaba la escuela de Bet Shammai y la escuela de Bet Hillel. Y la escuela de Bet Hillel siempre ganó a la escuela de Bet Shammai. Pregunta el Talmud, ¿por qué? Porque Bet Shammai siempre hablaban primero y no escuchaban. Y Bet Hillel escuchaba a Bet Shammai. Y entonces, después que lo escuchaba bien, aprendía. Y entonces ya podía emitir su idea. Y de esa manera triunfar y mostrar a otros cuál es el camino correcto, cuál es el estudio, cuál es lo que él predica correctamente. El Rav Sacks lo sabía hacer y él sabía que había gente que no lo entendía, no le importaba, porque cuando uno, como dijiste antes, temidim que se le damos musafim que el hatam, la persona tiene que seguir fiel en su camino, cuando él sabe que está haciéndolo bien, seguir fiel. Y hay muchas personas, como dije antes, en el mundo que no saben tampoco, que solamente ven esa parte de él, que las ideas o el príncipe o el lord, y no saben que para él lo principal eran los principios de la Torá. Mucha gente no lo sabe, y al revés también. Yo creo que mucha gente no lo conoció. Los que están cerca de él, los que estaban cerca de sus alumnos, sus líderes que van a continuar su liderazgo son los que lo conocieron bien. Y eso es muy importante para el judaísmo. Gracias, Rav Shlomo. Cerrando este último bloque con el tema de los libros, quiero pedirle a Rav Elisha Kaufman quiero hablar un poco del último libro. Este libro de Morality que salió justamente previo a la pandemia y la verdad es que hagan de cuenta que dejó una herencia al mundo escrita ahí, hablando de la política del we o de nosotros en contra de la política del I, del yo. Esta visión del mundo que él expresa, Rav Elisha, me gustaría que profundices un poco. Mira, no he leído el libro, lo sacó este año apenas y realmente no he tenido oportunidad de ni siquiera ojearlo. Pero supongo que si bien está más enfocado a un aspecto muy específico acerca de la moralidad común, es una idea que también ha manejado en otros de sus textos. Lo repito, no sé qué es lo que el libro señale, pero como mencionábamos anteriormente, me parece que los religiosos debemos ver qué es lo que tenemos en común con las demás personas y agentes sociales para ver de qué manera podemos trabajar por el bien común de toda la sociedad. No le hacemos ningún favor a nadie, uno como religioso, de esconder nuestro judaísmo, nuestra religiosidad, por miedo a lo diferente, porque la diversidad ya es parte de nuestros valores sociales. Es decir, quizás hace algunos años
uno se sentía sujeto a la mirada hostil de algunas personas cuando uno lo ve a un religioso caminando en cualquier calle del mundo. Hoy en día ese fenómeno está desapareciendo. Ya es tan común ver tanta diferencia, tantas diferentes maneras de vivir, que quedarnos nosotros como judíos, como religiosos, escondidos dentro de nuestro propio rincón, no le hace favor a nadie. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bueno, buscar denominador común con otras personas para ver de qué manera juntos podemos mejorar la situación y el mundo en el que vivimos. Gracias. Perdón que me atreví a hablar del libro, pero se los recomiendo y el que guste también se los conseguimos, perdón, pero es un libro excepcional. Y nada más para seguir al último bloque de participación, quiero avanzar al cierre con esta parte. Si pudiéramos, y quiero irme en orden. Han Tobal, creo que usted quería hacer un comentario y aprovechando el comentario que quería hacer, le hago la pregunta de cierre. ¿Cómo resumiría usted el mayor aprendizaje que nos ha dejado Rav Sachs y qué mensaje nos debemos de llevar el día de hoy todos nosotros? Bueno, un breve comentario agregando a lo que decía el Rabino Tawil hace un momento del liderazgo. Yo creo que lo que él hizo no fue solamente enseñar ciertos conceptos, sino crear una escuela. Así como se mencionó de Bet Hillel, la escuela Hillel, él creó una escuela de una ideología y que eso es producir líderes. Dice, para que se continúe transmitiendo ese mensaje tan significativo. A través de sus libros, de sus mensajes, creó también continuidad a la transmisión de sus valores. Por eso es por una parte. Por otra parte, quiero, nada más rápido, un detalle de que él hizo mucho énfasis y que lo demostró en el respeto a toda la humanidad, fue ese legado de que transmitía siempre que el ser humano está hecho a imagen y semejanza divina. Todo ser humano. Cuando Hashem creó a Adán, al primer hombre, no habían ni judíos, ni chinos, ni razas, ni religiones. Simplemente el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Y como tal, hay que respetarlo porque todos tienen una parte de Hashem. Eso fue un mensaje que él lo transmitió y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eso es por un lado. Por otro lado, nada más quiero hacer un comentario de hoy, un legado que oí de él, que me impactó muchísimo. Expresó una gran tristeza, dirigiéndose a jóvenes universitarios que no están llevando el judaísmo, y dijo lo siguiente, dijo, en la historia, el pueblo de Israel es uno de los más antiguos, es el más tiempo que tenemos la Torá y así, pero nunca tuvimos una situación como la actual. Tenemos el Estado de Israel libre y por otra parte, el pueblo de Israel en la diáspora tiene todos los derechos y toda la libertad a cumplir la religión. Nunca estuvieron esas dos juntas. O estaba el pueblo de Israel en la tierra de Israel y no había diáspora y tenía libertad, o cuando en los 2000 años que estuvimos perseguidos y limitados, no tuvimos esta oportunidad. Expresó con mucha tristeza, hoy que tenemos ese regalo, las dos cosas, tenemos un Estado soberano y por otra parte, tenemos esa libertad de ejercer nuestra religión en la diáspora sin ninguna limitación, ¿cómo no aprovecharla? Y lo dijo con tristeza a la juventud, aprovechemos que todos lo rogaron en toda la historia por una situación como la que estamos viviendo hoy. Hoy que la tenemos y no acercarnos a nuestros valores, ese sentimiento que él expresó lo tengo presente y quiero compartirlos con todos ustedes, que reflexionemos en eso y aprovechemos las facilidades para conectarnos más con nuestra sabia Torah y con nuestros grandes valores. Gracias, Rab. Buenas noches. Rab Shlomo Tawil, su palabra de cierre respecto a lo que nos deja de compromiso Rav Sachs para el futuro. Su micrófono, Rab. Perdón. Ok, yo antes dije algo al principio de todo,
lo que es ser proactivo. El ser proactivo significa que la persona no se puede dormir en sus laureles, que la persona no puede esperar que el mundo pase, que el tiempo pase. El ser humano tiene que saber avanzar, tiene que saber dar. Eso es lo que nos enseñó Rav Sacks. Lo que Jajamim nos dice, la persona se creó, la persona está en el mundo para dar al prójimo, para brindar. Perdimos eso en el Rav Sacks, que él daba todo lo que podía de sus fuerzas. Y nosotros a veces, la naturaleza humana, o a lo mejor la naturaleza de México, o como quieran llamarle, es lo mínimo posible de esfuerzo. No es así. Esfuérzate, trabaja. Yo puedo decir de cada uno de los rabinos que están aquí cómo trabajan las 24 horas, porque cuando duermen también trabajamos. Estamos pensando cosas y soñamos cosas de la comunidad. Es muy importante tener esa iniciativa para dar. Y así llegó, el Rav Sacks no apretó un botón y llegó a platicar con el rey de Inglaterra o con la reina o con o ser lord, etc. Y tampoco apretó un botón y llegó a saber toda la Torá, porque él sí sabía. Él lo hizo y él quería dar. Tenía su forma, tenía su convicción, pero lo hizo. Nosotros todos tenemos que saber eso, tener iniciativa, dar, hacer para el prójimo, avanzar en la vida. No hablo solamente en lo material, por supuesto. También en lo material depende mucho cuando la persona tiene iniciativa. También lo material, pero principalmente lo espiritual. Y tener una escuela, como dijo el Jajam Tobal, una escuela de seguidores, líderes, que entiendan lo que tú quieres dar, que entiendan eso. Eso es muy importante. Entender a qué va. Y eso fue lo que hizo Rav Sacks. De verdad, yo creo que si perdimos un líder y hay que completar, hay que hacer más líderes. Y cada uno de nosotros puede ser líder. Y no importa que no sea jajam o que no sea otra cosa, tiene que dar. La persona que se decide a hacer algo en la vida, lo logra, pero tiene que decidirse, no aflojar y darle toda la fuerza y todo el tiempo que tengas para los demás. Eso es el Rav Sacks. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Dani, por darme esta oportunidad. Gracias a todos los oyentes que están respetando el nombre de un ser humano impresionante que nos dio mucha enseñanza. Que Hashem lo tenga bien alto. Amén. Amén. Muchas gracias, Rav. Rav Elisha, su pensamiento final respecto a las enseñanzas de Rav Sacks, ¿qué nos deja? Adelante, le escuchamos. Sí, mira, me gustaría citar un párrafo, unas pocas líneas del libro de Dignity of Difference. Está en la página 53, que además me parece que es el capítulo, es el cuarto capítulo, el capítulo tercero, donde se encuentra el aporte, desde mi punto de vista, el principal aporte que Sacks hizo dentro de la filosofía moral. El párrafo dice así: Dios, el creador de la humanidad, una vez hecho el pacto con toda la humanidad, después se dirige a un solo pueblo y le ordena de ser diferente. Es decir, Dios creó a toda la humanidad, hizo un pacto con toda la humanidad. Ese es el pacto que hace con Noah. Sabemos que a partir de Noah es de quien proviene la humanidad entera. Dios crea la humanidad, después hace un pacto con toda la humanidad, y después de Noah habla con Abraham, que va a ser el patriarca de un solo pueblo, y le ordena a Abraham ser diferente. ¿Para qué?
para enseñar a la humanidad justamente de eso, de hacer espacio hacia la diferencia. Y esta es la frase central desde mi punto de vista. A Dios a veces lo podemos encontrar en el otro, en aquella persona que no es como nosotros. Es decir, todos nosotros sentimos cierta afinidad y simpatía, empatía con aquellos que son como nosotros, pero aquellos que no son como nosotros, aquellos que poseen otras creencias, aquellos que no comparten nuestra raza, nuestro nivel socioeconómico, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, nuestro grupo étnico, a veces no los tratamos de la mejor manera posible. Quizás, ya que la otra persona fue creada también en base al Tselem Elohim, de acuerdo a la mayoría de los Rishonim, entonces uno en la manera en que niegue el valor o la dignidad de la otra persona, también estará negando la presencia de Dios en la tierra. Es decir, es a través del reconocimiento de la diferencia en el otro cuando realmente podré tener una relación más plena con el Creador. Muchas gracias, Rav Elisha. Gracias por su aportación. Estamos por terminar con las últimas dos aportaciones de Rav Moichi Kurel y Rav Shai. Les queremos comentar que tenemos un último bloque muy interesante que va a ser, yo creo que muy sensible para todos. Les pedimos quedarse 10 minutitos más y terminaremos con el evento del día de hoy. Rav Shai, pensamiento final de lo que nos deja Rav Yonatan Sachs. Si nos puede compartir, por favor. Creo que si él estuviera ahora con nosotros hablando, nos estuviera pidiendo ser responsables. En otras palabras, preguntándonos a nosotros hoy por hoy, Comunidad Judía México, ¿cómo se ven a ustedes en 25 años? ¿Cuál es su proyección adelante? ¿Qué es lo que están pensando que va a pasar? ¿Cómo ustedes pueden transmitir y educar a la juventud y a la continuidad del pueblo judío? Y a su vez nos iba a preguntar también, señores, ¿ustedes se responsabilizan a México o solamente viven al lado? ¿Ustedes son un ejemplo para los demás? ¿Se están tomando la responsabilidad personalmente? Les hago recordar a todos que en el libro, creo capítulo 10, Letaken Olam Shavur, corregir un mundo roto, donde cuenta esta anécdota de aquel niño que se inmigró, un niño que era en los 60s, inmigró de una zona de afroamericanos, se inmigró a una zona blanca. Y este niño cuenta que tenía mucha hambre en este día y estaba muy abandonado y todos lo miraron y observaron en una manera muy, muy rara. Y este niño no se olvida aquel señora que vino con sándwiches para darle de comer, con creo que era Colette o algo de eso, una dulce de tomar. Y esta señora marcó en él, en este niño, por el futuro, el concepto que Rav Jacques llamó la Torah de Gesed, que es parte de Am Israel. Este niño creció, cambió de ser doctor en leyes, un personaje importante ahí, y no olvida de contar eso. Creo que Rav Sachs nos iba a preguntar esta misma pregunta. ¿Ustedes ya son sensibles con el mundo? ¿Ya se dan cuenta, y más en época de pandemia, de la necesidad que tiene fulano o vergano por ser judíos? Somos responsables sobre nosotros, sobre el mundo y sobre todo. Todos sabemos que Rav Sachs nos exigió la responsabilidad, nos metió, nos dijo, Hashem nos está pidiendo, sean responsables. Creo que eso es la frase que yo salgo con él y con mucho compromiso, Be'ezrat Hashem, de seguir adelante. Amén. Gracias, Rav Shai. Y para el cierre final de las intervenciones por parte de los rabinos y antes de terminar el evento,
Les queremos compartir. Nos pueden poner en el chat si alguien quiere tener libros, contactaremos a las personas. También le voy a dar la palabra en este momento después de Moichi Curel, voy a darle la palabra a Dani para contar un par de historias muy interesantes que valen la pena y el cierre con un video que tenemos preparado. Le pido por favor a Moichi Curel que comparta su pensamiento final, por favor. Gracias, Emilio. Reflexiono sobre lo que sucede esta noche. Reflexiono sobre los sentimientos que he tenido desde el minuto en el que escuché de esta tremenda pérdida para Am Israel. Y me queda este pensamiento. El dolor, el mismísimo dolor, es el testigo del consuelo. ¿Por qué? Porque lo triste es cuando alguien se va del mundo y nadie lo nota. Lo triste es cuando alguien grande se va y nadie lo llora. Lo triste es el olvido, no la pérdida del ser físico. La muerte, la única verdadera muerte, es la que se da con el olvido. Y hoy, lo que vivimos esta noche es el mejor de los consuelos. Saber cuánto impactó a todos quienes lo conocimos, un poco más o un poco menos. Para eso se refieren nuestros sabios cuando nos dicen que nuestra Neshama es una luz, es una vela. Hemos venido a este mundo a iluminar. Tenemos que creérnosla. Créanme, él no la tuvo fácil. Estudien sobre su vida, estudien su biografía. No solamente quedémonos con la idea de la gran personalidad que llegó a ser y que realmente nunca ostentó, sino veamos todo lo que tuvo que luchar en su vida. Y hoy que nos duele su pérdida física, podemos sentirnos con un poquito de consuelo porque sabemos que dejó en todos nosotros una luz. Ner Hashem Nishmat Adam. Encendió en nosotros con su Neshama porque se la creyó, porque tuvo esa valentía. Encendió en todos nosotros una luz que se seguirá multiplicando. Tzadikim bemitatán nikraim haim. Los hombres justos en su muerte siguen estando vivos. Él estará vivo en nuestros corazones y si nosotros transmitimos su legado y sus ideas, entonces nunca morirá. Muchas gracias por la oportunidad de participar esta noche y que su alma descanse en Gan Eden. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Hamchi Curel. Mi querido Dani, en representación de todos los organizadores de aquella visita histórica que definitivamente marcó nuestra vida y nos dio paso a este grupo de líderes que hemos formado en diferentes lugares, en diferentes espacios comunitarios, yo quisiera compartir con el público quizás algunas historias que fueron del Petit, vamos a decirlo así. Algunas historias que nos contó Rav Sachs que no son públicas o no las encontramos en algún video. Me gustaría preguntarte, ¿nos quieres contar alguna historia a manera anecdótica, por favor? Gracias, Emilio. Mira, hay 1000 historias que me encantaría platicar. Tú y yo, si nos quisiéramos quedar platicando juntos de las historias que vivimos, el tiempo no alcanza, mucho tiempo no alcanza. Me encantaría contar desde hace 20 años cuando con mi papá no sabía quién era Rav Sachs y llegué a su templo en Shabbat y nos impactó un hombre que podía hablar tanto de política, filosofía y religión y explicarlo de una manera tan elocuente y clara. Pero hay 2 anécdotas, Emilio, que creo que son las que mejor mensaje nos pueden dejar y por eso quiero escoger esas. Una es una personal que me contó él una vez que estuve con él en Inglaterra y me contó él que en una ocasión lo llamaron en África. Le pidieron que había un conflicto muy serio entre unos curas africanos que tenían un problema con la comunidad judía de esa zona. Le pidieron a él que tienen muchos años tratando de arreglar y no habían logrado llegar a un acuerdo. Le pidieron que viaje para allá, que era la última posibilidad. Esto ya era peligroso. Él al viajar le escribieron un punto de cosas, le dijeron, mira, estos son los no negociables, esto es lo que todavía podemos negociar, pero es muy importante ya acordar. Nos contó él que estuvo varias horas intentando y simplemente no había diálogo. Pidió un break, se salió y dijo, a la gente hay que hablarle en el mismo idioma. Y no hablamos el mismo idioma.
el único idioma donde puedo encontrar que nos podemos encontrar los dos es en la música. Regresó y pidió que paren las negociaciones y que por favor le enseñen canciones de su cultura. Y él les iba a enseñar unas de nuestra cultura. Y así empezaron, cantaban una canción, otra canción. Nos contó que estuvieron 2 horas y media simplemente cantando y al final, sin más que negociar, firmaron los acuerdos los dos de manera amistosa y sin tanto tiempo de negociación. Esa historia la escogí por el mensaje, mira, bueno, la escogimos juntos, honestamente, la escogimos por el mensaje que da, de cómo la persona tiene que buscar realmente hablar en el idioma, si queremos nosotros de verdad acercarnos entre nosotros y entendernos. Y la última, hablamos mucho en la plática sobre su liderazgo y su pensamiento sobre crear líderes. En una ocasión me tocó estar con él caminando y se acercó Elias Dichi y le preguntó, Rab, ¿me puede decir lo esencial que tiene que tener un líder? Y él le contestó 2 puntos. Y con eso termino. El primero le dijo, never have fear. Nunca temer. Nunca tengas miedo. Y el segundo, embrace as much as you can. Abraza lo más que puedas. Y creo que en esas 2 nos resumió excelentemente el liderazgo y nos deja qué es lo que nos tenemos que quedar para continuar con ese liderazgo. Muchísimas gracias a todos por esta participación y Emilio quiere darnos una pequeña última sorpresa para muchos de los que están. Gracias a todos. Gracias, Dani. Increíble, la verdad. Cualquier momento de Rapsax era espectacular. Yo puedo decir en nombre de todo el grupo que tuvimos la oportunidad de traerlo a México junto con las comunidades. Yo creo que es una experiencia que marcó definitivamente nuestra vida. Estamos llenos de historias desde antes de la llegada, la semana, las pláticas en el coche, las pláticas en el pasillo, las pláticas en Shabbat. Puedo decir que fue la mejor experiencia de nuestra vida y una persona que realmente supo tocar el corazón de muchísimas personas. Más de 5,000 personas lo vieron en vivo, más de 25,000 lo vieron vía streaming cuando no había coronavirus y nadie se conectaba vía streaming a ver una conferencia, nada más para que veamos la magnitud de lo que era una persona que cuando se paraba a hablar, la gente lo escuchaba. Fue una experiencia increíble y un dolor muy profundo, pero muy profundo de nuestros corazones, una pérdida tan sorpresiva. Pero alguien me dijo algo fantástico, me dijo, Rapsax se pudo haber muerto físicamente, pero cuando lo quieras ir a buscar, está ahí en el libro, está ahí en la conferencia, está ahí en su Covenant and Conversation. Y les voy a decir una cosa, he tenido la fortuna de llevar a cabo más de 30 webinars durante esta pandemia que han sido sumamente exitosos y puedo tener un toque de la sensibilidad que tenía Rapsax cuando lograba transmitir un tema y la gente lo apreciaba y lo he tenido la fortuna. Y hay gente que me ha preguntado, pero has hablado de cualquier cantidad de temas, ¿estudias previo antes de los temas para poder llevar a cabo un webinar? Y voy a dar en este momento un secreto que quizás nadie lo conoce. Y mi secreto es leer cada semana Covenant and Conversation. A través de Covenant and Conversation he conocido a Dan Ariely, a Richard Toller, a Hegel, a Prost, a Freud, a autores que jamás en mi vida hubiera abierto un libro para poderlos entender y a través de él viajar a través de sus libros, abrir un libro de Yuval Harari y contrastarlo y discutirlo y aventar el libro porque no estoy de acuerdo con sus pensamientos como lo pudo haber planteado Rapsax, que no estaba de acuerdo en ciertas partes, o tener la oportunidad de oír qué piensa respecto a la música, las matemáticas, la ciencia, el derecho, la política, la moralidad, una cosa impresionante del legado que deja a los seres humanos. Señores, se los digo, lo conocí a Rapsax en 2013 a través de un accidente buscando un video en YouTube. No sabía yo quién era Rapsax. Lo conocí por una participación que tuvo en una convención llamada Sinai Indaba de Sudáfrica que organiza el rabino Warren Goldstein, donde yo estaba buscando un video del Rab Warren y me apareció un video de Rapsax. Lo escuché por primera vez, me conecté y me enamoré. A través de ese tipo de vivencias pude vivir el momento de buscar la manera de tener a Rapsax en México y contra viento y marea y con muchísimas dificultades, pero con un grupo maravilloso de amigos comprometidos, con un ideal que tiene que ver con contenido, con Torah, con la belleza del conocimiento, pudimos hacer posible una visita que quedó marcada para los judíos de México y posiblemente de toda Latinoamérica, porque la visita a México de Rapsax era importante para él también, porque la visita de México a Rapsax era una visita que consultó con su esposa y su esposa contestó,
Si hay quien nos va a escuchar, es importante que vayamos y que nos escuche, porque si no era porque Lane tenía toda esa sensibilidad para poder entender cuál era la magia de las palabras de Rav Sachs y saber que el mensaje tenía que ver plasmado esa comunicación en Latinoamérica, esta conexión que estamos logrando ahorita hubiera sido imposible. Perdón que hable con esta pasión y que haya tomado el tiempo de todos ustedes, pero quizás es la última oportunidad que tengo de decir el amor tan profundo que tengo por un líder que realmente tuvo la capacidad de inspirar, el amor a la Torá, con toda la información, con toda la capacidad, con todo el diálogo, con todos los tonos, con todas las maneras específicas de decir que el conocimiento único lo tiene el judaísmo, que el que no está cerca de ese conocimiento solamente pierde el tiempo. Mi invitación a todos, por favor, no pierdan su vida pensando que viendo una serie están llenando su cabeza de conocimientos. Vean lo que tiene la Torá. Tiene una dulzura y una magia increíble de conocimientos. Y solamente a través de ellos y con el lenguaje que Rav Sachs nos regaló, nosotros vamos a poder ver que el mundo es un mundo maravilloso que Dios nos regaló. El mismo que Él creó hace 5,781 años. De eso no tenía ninguna duda Rav Sachs. Y para terminar y dejar un último video que mis demás compañeros han generado, les quiero compartir un video de cierre. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Querido Rav Sachs, gracias por enseñarme que no todo lo que he escuchado es en nombre de Dios, pero que todas las respuestas y la verdad sí están en Dios. Gracias por recordarme que nuestra vida tiene un propósito elevado, que somos llamados a ser, que somos agentes morales. Viviré inspirada por su legado. Gracias, Rav Sachs, por acercarme a Dios. Rav Jonathan Sachs fue para mí una brújula en mi judaísmo y en el judaísmo del mundo entero. Un judaísmo profundo, inclusivo, un judaísmo relevante y práctico para el mundo moderno, pero más que eso, un judaísmo con una visión inclusiva y humana. Como docente de estudios judaicos, pude yo a su vez aplicar sus conocimientos a mis alumnos y por eso le estaré eternamente agradecida, porque gracias a él yo puedo cumplir con mi llamado y propósito e impactar y dejar huella en otros. Que en paz descanse Rav Jonathan Sachs. Gracias por el legado que ha dejado en todo el pueblo judío. Para mí es una pérdida invaluable. Rav Sachs para mí representó la apertura de un judaísmo relevante para todos los seres humanos y el valor especial y único de cada uno y una de las criaturas que Dios creó en el mundo. Lo voy a extrañar muchísimo, pero me lo llevo con sus enseñanzas para el resto de mi vida. Un pensador poderoso, de cultura enciclopédica y profundo conocimiento de la naturaleza humana. Un líder espiritual, claro, contundente y un gran comunicador. Y por sobre todo, un ser humano excepcional, un mensch en toda la extensión de la palabra. Nos deja un legado enorme, inconmensurable, de sabiduría y contribuciones a Am Israel y a la humanidad entera. Rav Sachs fue una persona conocedora de la Torá, de la Halajá, del Talmud. Fue un experto filosófico y literario de todas las corrientes. Era capaz de citar decenas de libros en sus capítulos de las obras maestras y libros que él escribió. Fue ganador de muchos premios, galardones por todo el mundo y de todo tipo, admirado por todas las corrientes y líderes del judaísmo. Con todo eso y más, lo que más destacó y resaltó de él fue su corazón, su empatía, su calidad moral y su capacidad de amar. El privilegio que yo tuve de conocerlo y muchas experiencias resaltaron y cambiaron mi vida por completo. Su vida fue una lucha completa por el Kiddush Hashem, por la verdad, por hablar el bien moral en el mundo, y incansable hasta sus últimos días, y nos enseñó con el ejemplo que debemos de predicar y de tomar responsabilidades personales, morales, colectivas y ontológicas para usar sus palabras. Baruch Dayan Emet, y que en paz descanse. Para mí la pérdida de Rav Sachs fue muy dolorosa. Queda
un espacio en mi corazón muy grande que abrió Rav Sachs, su judaísmo que presentó. Me ayudó a abrir muchas puertas a mi propio camino hacia mi propio judaísmo y por eso le estoy eternamente agradecido. Para mí Rav Sachs, pues ahora sí que fue, como dicen, un dulce. O sea, su Torah era una Torah muy amplia, una Torah muy dulce, una Torah que abrazaba, una Torah que integraba, una Torah que generaba puentes. O sea, creo que supo llegar ahora sí, a todo tipo de personas. Su mensaje siempre era un mensaje de amplitud, de bienestar, de amor. Y pues, más que nada también aparte era un genio y un mensch, como se dice. Vamos a extrañar. Yo soy médico, oftalmólogo, me llamo Eduardo Roditi y quiero agradecer a Rav Sachs por ser una guía para mí en el reto profesional del mundo contemporáneo, lidiar con el mundo secular, universitario y científico. Gracias por comunicar con tanta claridad mensajes que me guían como judío en mi vida diaria, en mi familia. Gracias por hacerme ver que si el mundo está en llamas, ellas son justamente el llamado a apagarlas. Muy buenas noches. Este es el fin de la transmisión. Gracias a todos por estar.